del Fondo Latinoamericano de Reservas. Les doy una cordial bienvenida al webinar del Banco de Desarrollo de América Latina CAF y del Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR sobre flujo de capitales y deuda externa en América Latina, vulnerabilidades, fortalezas y retos, visión de los técnicos de los bancos centrales. Una vez más, FLAR y CAF unimos esfuerzos para promover espacios de diálogo como este. A continuación, invito a nuestro presidente ejecutivo, José Darío Uribe, quien dará sus palabras de apertura. Presidente ejecutivo, el micrófono es suyo. Muchas gracias a todos los participantes. Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde nos estén viendo. Quiero darles una muy especial bienvenida a las autoridades y técnicos de los bancos centrales, de los ministerios de Finanzas y Hacienda de América Latina y el Caribe, los representantes de organismos internacionales, centros de pensamiento académico y participantes del sector privado de diferentes lugares del continente y del mundo en general, porque también nos ven en este tipo de eventos, también nos ven desde España. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Fondo Latinoamericano de Reserva, unimos esfuerzos para realizar este tipo de espacios de diálogo técnico. Con esto buscamos contribuir a la discusión, a la implementación y evaluación de políticas públicas que contribuyan a salvaguardar la estabilidad macroeconómica y financiera y que fomenten el desarrollo de América Latina y el Caribe. En la actualidad, estos diálogos han tomado enorme importancia en nuestra región, que ha sido, como bien sabemos todos, fuertemente afectado por el COVID-19 y sus efectos tanto económicos como sociales. América Latina y el Caribe han sido una de las más golpeadas regiones del mundo. En 2020 vimos cómo tuvimos un colapso del crecimiento en muchas de nuestras economías y al mismo tiempo una enorme pérdidas humanas. Esta crisis ha implicado una fuerte acción de las autoridades fiscales, con fuertes expansiones de gasto público dependiendo de las condiciones de cada país y aumentos en los niveles de deuda, y también acciones de las autoridades monetarias, inicialmente para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos y estabilizar los mercados financieros, posteriormente ya con propósitos de impulsar la recuperación de la actividad económica y el empleo. De estas acciones y sus principales retos para la estabilidad macroeconómica y financiera, hemos tenido diálogos en los últimos meses, en pasados webinars, con los economistas jefes y con los directores de estabilidad financiera de bancos centrales de la región. Y un elemento que todavía no habíamos analizado y es fundamental para la recuperación y para el buen comportamiento de las economías en el futuro, es la continuidad del acceso al financiamiento externo. Por fortuna, hasta el momento, al menos en los países que están representados en este webinar, las condiciones han permanecido relativamente favorables. Sin embargo, existen riesgos y retos de su permanencia. Todavía vienen muchas cosas por delante, posibles cosas que vengan asociadas, por ejemplo, a la postura de política monetaria de la Reserva Federal y muchos otros factores que pueden afectar los flujos de financiamiento. Para dialogar sobre este tema, hemos convocado a los bancos centrales de Chile, Colombia, México y Perú, excelentemente representados por sus directores y jefes de sector externo que están aquí presentes. Ellos nos van a compartir las experiencias y visiones sobre la evolución reciente de los flujos de capital y de la deuda externa, antes y durante el desarrollo de la crisis actual, entendiendo sus efectos en las vulnerabilidades y fortalezas financieras de los países. No tengo la más mínima duda de que este será un diálogo de enorme utilidad. Le agradezco enormemente también a los participantes y les reitero a todos ustedes nuestra bienvenida a este evento. Muchas gracias. No se oye. Muchas gracias, presidente ejecutivo. Ahora invito a Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, quien nos dará sus palabras de apertura. Vicepresidente, tiene la palabra.
Gracias, Carlos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. También quiero, como José, agradecer la presencia de todos los que están conectados y, por supuesto, de las autoridades de los bancos centrales, funcionarios que nos acompañan. Quiero agradecer especialmente a Flar y a Carlos y a José en particular poder colaborar con esta iniciativa que ya venimos teniendo ya hace un par de encuentros, como se mencionaba antes. Creo que tener estos espacios de diálogo y reflexión en momentos tan complicados para la región son muy importantes. Y por supuesto este tema que se va a tratar ahora de los flujos de capitales y deuda es muy relevante para la región en medio de esta fenomenal crisis. Como todos sabemos, y también José lo mencionó recién, la ayuda que los gobiernos dieron o tuvieron que dar, por supuesto, durante el 2020 para mantener las economías a flote ha implicado fuertes déficits y crecimiento de las deudas que quizás en promedio fueron casi de 10 puntos porcentuales. Y si bien al principio los mercados fueron un poquito reticentes por la incertidumbre, se replegaron y hubo salida de capitales ya, por supuesto, a partir de abril y el segundo semestre sobre todo, hubo muchísima liquidez y, como todos sabemos, en parte producida por las políticas expansivas de los bancos centrales de los países centrales, como es Estados Unidos y Europa, ¿no? Y todos apostamos a en qué medida esa liquidez se va a mantener, porque ha sido muy provechosa. Los países aquí representados en este panel han podido usar ese financiamiento a baja tasa de interés para poder tener backing de sus déficits, poder refinanciar pagos de deuda, tasas bastante bajas, muy bajas. Eso fue acompañado, por supuesto, por políticas monetarias también expansivas de los bancos centrales de la región. Ahora bien, la pregunta es cuánto va a durar esto. Si bien en principio creemos que esto no se corta a corto plazo, ha habido algunas señales de incertidumbre y hay, digamos, de vez en cuando algunos movimientos en las tasas internacionales que pueden predecir algún tipo de shock. Pero creemos que en principio esto a corto plazo no va a pasar y nos da cierto espacio, cierto tiempo para poder ordenar las finanzas, porque definitivamente la pandemia no pasó y de hecho el 2021 creo que enfrentamos un año tan o más difícil que el 2020. En muchos países de la región, como sabemos, los contagios siguen muy fuertes, como sabemos, la vacunación está muy retrasada y esto puede pegar fuerte en el nivel de actividad de las economías. Entonces los países enfrentan quizá un doble desafío durante este año. Por un lado, no retirar prematuramente las ayudas y por lo tanto quizá haya poco espacio para reducir los déficits primarios. Pero por otro lado hay que dar señales de mediano plazo de cierta consolidación fiscal, ¿sí? Con reformas por el lado de la calidad del gasto, por reformas por el lado de la tributación, por reformas en alguna institucionalidad sobre reglas fiscales, sobre consejos fiscales, marcos fiscales de mediano plazo, todo eso para generar cierta credibilidad de que si bien durante este año quizá el ajuste no sea tan fuerte, va a haber cierta balanceamiento hacia balance de las cuentas fiscales en 2022, 2023 o 2024. Eso, si se hace bien, puede darnos espacio, puede dar a los países espacio fiscal durante este año que tanto necesitan. Así que, nada, creo que estos son de vuelta muy relevantes. Seguramente se va a hablar y discutir en este seminario. Se va a discutir qué pasa con el escenario internacional, qué espacio hay para políticas domésticas y de qué manera entonces los países pueden, digamos, surfear este 2021 que también se presenta muy desafiante. Termino simplemente de vuelta agradeciendo a Flar por colaborar con este espacio y a todos los que están conectados y simplemente me quedo conectado para escuchar las cosas interesantes que se van a discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente, por sus palabras. En línea con las intervenciones de las palabras de apertura, pues también corrijo mi saludo, porque también es buenas tardes y en algunos casos buenas noches, ya que tenemos también personas conectadas desde Asia y Medio Oriente. Muy bien, a continuación
Adriana Reaza, directora de estudios macroeconómicos de CAF, y yo estaremos moderando un panel de lujo, el cual está integrado por Mauricio de la Cuba, quien es el jefe del Departamento de Economía Mundial del Banco Central de Reserva del Perú. Previamente se desempeñó como jefe del Departamento de Análisis Macroeconómico de esta institución. También tendremos en el panel a Miguel Fuentes, quien es gerente de análisis internacional del Banco Central de Chile. Él ha desempeñado diferentes cargos dentro de esta institución, como el de gerente de análisis macroeconómico o jefe del departamento de análisis de coyuntura. Tenemos también a Enrique Montes, quien es el jefe del sector externo del Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República. Y finalmente tenemos a Gerardo Zúñiga, quien es director de Asuntos Internacionales del Banco de México. En esta institución, pues, ha ocupado diferentes posiciones y también ha sido asesor senior del directorio ejecutivo del FMI. Este panel tiene por objetivo compartir experiencias y visiones sobre la evolución reciente de los flujos de capitales y de deuda externa de la región. En particular, queremos dialogar sobre aspectos como los efectos del choque COVID-19 sobre los flujos de capitales y el endeudamiento externo, vulnerabilidades y fortalezas de estas dos importantes variables para la estabilidad macroeconómica y financiera, y cuáles finalmente son los retos hacia el futuro. En ese sentido, vamos a desarrollar estos tres grandes temas en 3 rondas. Y la primera y segunda ronda de ellas estará moderada por Adriana Reaza, a quien le estoy dando la palabra. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todos los panelistas. Muchas gracias a José, Pablo, Carlos y a todos quienes nos acompañan desde fuera. Vamos a comenzar esta primera ronda de preguntas, indagando un poco sobre los efectos que ha tenido en estas 4 economías en la región, de los cambios que han habido en los flujos de capital en décadas recientes. Como todos saben, luego del sudden stop de la crisis financiera internacional en 2008-2009, los mercados se inundaron de liquidez gracias a las políticas expansivas en las principales economías, y esto implicó grandes flujos de capital hacia las economías emergentes, no sin episodios de volatilidad. En 2013, luego en 2015 también hubo una cierta sequía, y recientemente el año pasado, en marzo del año pasado, pues también tuvimos un sudden stop muy breve en los mercados. Entonces, vamos a mirar un poco cómo ha sido el impacto de estos cambios muy generales en los flujos de capital hacia los países emergentes. Y comencemos con la experiencia de Perú. Mauricio, cuéntanos cómo fue la experiencia en Perú. Gracias, Adriana. Buenos días a todos. Gracias al FLAR y al CAF por organizar el evento. Asumo que se está escuchando bien, ¿no? Por favor, si me ayudan con unas 3 filminas que tengo para esta parte, les agradecería. Perfecto, gracias. En la primera filmina, un poco la primera pregunta sobre cuál ha sido la estructura de los cambios estructurales, digamos, de la economía peruana. El primer gráfico vemos la estructura de flujo de capitales distinguiendo entre inversión directa extranjera y los capitales de corto plazo como saldos, un poco digamos, los dos extremos, ¿no? En cuanto a volatilidad y carácter procíclico o anticíclico. Y vemos que a partir de la crisis asiática, que en esa época teníamos un peso importante en los capitales de corto plazo como financiamiento de la cuenta corriente y también como saldo. A partir de ahí, lo que ha habido es una recomposición importante hacia capitales vinculados a la inversión directa extranjera, préstamo de largo plazo, acceso a los mercados financieros internacionales, y eso ha permitido que la cuenta corriente se financie básicamente con capitales de largo plazo en las últimas décadas. El segundo gráfico, que es algo sobre lo cual tal vez hablo en la segunda ronda o en la tercera ronda, es el fortalecimiento de la posición externa de Perú con una acumulación de reservas que tiene tanto un carácter preventivo como un carácter durante los episodios de turbulencia.
un poco en línea con este entorno que han señalado anteriormente de bastante incertidumbre en los mercados. Y el tercer punto, el tercer gráfico es otro tema que es relevante para Perú, cómo ha ido bajando el grado de dolarización del crédito. Eso da más márgenes de acción al Banco Central y más efectividad en su política, como desde los 80s, que teníamos una dolarización muy alta del crédito, se ha ido bajando sostenidamente el ratio de crédito, dolarización del crédito en moneda a 21% este año, y también cómo se ha ido solarizando, o sea, cómo la deuda pública tiene, la moneda doméstica tiene un peso creciente en la deuda pública. Esos son los, digamos, los hechos estilizados de cambios estructurales. En la siguiente filmina quiero ver un poco el tema, el segunda parte del comentario de Adriana, en la siguiente filmina, gracias. Lo que vemos ahí es un poco el lado de la oferta. ¿Qué ha pasado con los flujos de capitales durante el COVID? ¿No? Un poco, como soy el primero en hablar, les pongo el marco global de cómo ha sido el movimiento de los capitales hacia economías emergentes. Y lo que tenemos en el gráfico es la línea negra, es la entrada, el comportamiento de los capitales durante el presente episodio, y la línea azul durante el episodio de la crisis financiera global. Y lo que vemos es justamente lo que han dicho antes. Hay una caída muy fuerte al principio en los capitales, que es la línea negra, cuando la pandemia se vuelve un fenómeno global, cuando la OMC lo declara propiamente una pandemia, pero después, a fines de marzo, ya con la respuesta de la Fed, los anuncios de política fiscal rápida, esos flujos de capitales revierten tendencia y tienen una recuperación mucho más grande que en la crisis financiera global, porque como sabemos, en la crisis financiera global, haciendo un poco de historia, entre septiembre que quiebra Lehman Brothers y noviembre que se aprueba el paquete fiscal en el Congreso, pasan 2 meses. El VIX tiene, alcanza un pico creo de 81, si mal no recuerdo, pero tiene como 50 días que está por encima de un nivel de 50 en ese episodio. Entonces, en la crisis financiera global hubo un largo periodo de incertidumbre que también retrasó la entrada, el regreso de los capitales hacia economías emergentes, cosa que definitivamente no ha pasado ahora porque la respuesta ha sido más rápida. Y también, si vemos en términos de hoja de balance, la respuesta de los bancos centrales de las economías desarrolladas también ha sido de mucho más magnitud. A la derecha tenemos precisamente ese gráfico. Vemos cómo en marzo hay una caída en los flujos de capitales que después se recupera rápidamente. Ese es un gráfico de la presentación del Fondo Monetario del miércoles, o del martes, perdón, y vemos que esos flujos de capitales son positivos tanto para renta fija como para renta variable, y en noviembre alcanzan un máximo, aunque siempre hay que limpiar esta data del efecto China, que pesa bastante y puede determinar cambios en el agregado, ¿no? Pero en general, todo el año pasado, a partir de abril, ha habido entrada de capitales a economías emergentes porque hay abundante liquidez, como sabemos, pero claro, siempre hay eventos vinculados, por ejemplo, a avances o de retrocesos en la vacuna, tensiones entre China, Estados Unidos, etcétera, que hacen que a pesar de la alta liquidez, a veces esos capitales no se acerquen, digamos, a las economías emergentes. Pero en general, por el lado de la oferta, digamos, ha habido bastante flujo de capital, como señalaron al comienzo. Y en la última filmina, la tercera, por favor. Ahí lo que vemos es un poquito del lado de la demanda, es decir, los déficits en cuenta corriente. Para Perú, por ejemplo, se proyectaba a fines del año pasado un déficit en cuenta corriente que ha terminado siendo un ligero superávit. Y algo parecido ha pasado con la proyección para la región, ¿no? La proyección de la región viene del Fondo Monetario. Y que entonces el gráfico de la izquierda nos muestra una balanza en cuenta corriente casi equilibrada, pero como bien señalaron, ahí hay dos agentes muy diferentes. El sector privado que ha tenido una brecha positiva en gran parte por la caída del consumo, en parte por las transferencias del sector público hacia el sector privado, en parte también porque en entorno de incertidumbre sobre el ingreso futuro consumen menos, etc. Y el sector que es altamente deficitario en el 2020, inevitablemente, ha sido el sector público. Y por ahí es que viene la necesidad de financiamiento, ¿no? Un déficit de casi 9% del PBI en el año 2020 lleva a, como vemos en el gráfico derecho, de la derecha, al incremento de capitales y a financiamiento en los mercados externos. Es decir, los flujos de capitales básicamente en el 2020 han sido para cubrir la necesidad de financiamiento. Se han hecho 2 emisiones importantes en
en el 2020 y otra se ha hecho en marzo ya de este año, por 3.000 y 4.000 millones de dólares. Se ha emitido a plazos diversos, incluyendo una emisión a 100 años que nos ha permitido formar una curva de rendimiento que favorece pues, el pricing de los activos. Y siempre señalando que esta expansión, como bien señalaron, depende del margen de cada economía. Y lo que tenemos nosotros es que la expansión fiscal ha sido posible en gran medida por la disciplina fiscal previa, ¿no? Con la expansión de la emisión de bonos de este año, incluyéndola ya la deuda externa, es 15% del PBI, la deuda pública total 35% del PBI, que es junto con la de Chile la más baja de la región. Y si restamos los activos que tiene el gobierno, la deuda estaría alrededor de 23% del PBI. Es decir, por ese lado es que han venido los flujos de capitales mayoritariamente a financiar al sector deficitario, que este año ha sido el sector público. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. De tu exposición rescato un par de cosas interesantes. Primero, la comparación que hiciste con la crisis financiera de 2008, cuando los capitales tardaron en regresar a la región, y en parte porque se trataba de una crisis financiera. Esta crisis tiene una naturaleza diferente y agarra a las instituciones financieras a nivel global con una posición mejor que la que tenían durante la crisis financiera. Y en el caso de los países de América Latina, en este ejemplo de Perú, pues también las necesidades de financiamiento externo fueron menores el año pasado, temas de compresión de demanda que señalan. Entonces tenemos todavía flujos que vienen hacia la región con menores necesidades de financiamiento, al menos en el corto plazo. Pasemos ahora al caso de Chile. Miguel. Hola, gracias Adriana. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Y muchas gracias a CAF y a FLAR por la invitación a participar en este muy interesante foro. Voy a comenzar primero dando una breve visión sobre la exposición, la estructura de financiamiento general de la economía chilena en cuanto a financiamiento externo. El caso de Chile destaca en términos de los emergentes. El tamaño de la hoja de balance es bastante significativo en términos tanto de los activos como de los pasivos. Darle algunos números, nuestra posición total de activos el año pasado, en 2020, llegó a 153 puntos del PIB, y los pasivos 162. En términos netos, por tanto, no es una posición extremadamente grande, pero los flujos, las posiciones brutas son bien significativas. Similar al caso de Perú, pero un poquito más notorio, destaca una alta participación en nuestra estructura de pasivos de la inversión extranjera directa, tanto en la parte de los pasivos, de los flujos que hemos recibido, fundamentalmente asociados a la inversión minera, que es por todos conocida, y también un comportamiento bastante notorio o significativo en el contexto internacional de la inversión de la inversión extranjera, de nuestra inversión en el exterior. Eso en términos de la estructura general de cómo se ha comportado nuestra posición de inversión internacional. Respecto a los desarrollos durante el año 2020, hubo bastantes similitudes con el caso que comentaba Mauricio para Perú. En particular, tuvimos una reversión de la cuenta corriente que pasó de un déficit de 3,7 puntos del producto el año 2019 a un superávit de 1,4% en el año 2020. Y en nuestra lectura esto a priori uno podría pensar en una menor disposición, una menor disposición, bien digo, de financiamiento externo para la economía chilena, pero la visión que hemos privilegiado en el banco, y tenemos un recuadro en el último informe de política monetaria al respecto, es más bien que esto se responde a una caída muy importante de la demanda doméstica, en particular el consumo, en un contexto de alta incertidumbre y limitaciones al consumo derivado de restricciones para contener la pandemia. Eso generó una caída de gasto muy importante y una consecuente superávit en la cuenta corriente. Cuando uno mira más también las condiciones, los precios a los cuales la economía se podía financiar o acceder a financiamiento externo,
Estos, si bien subieron, tuvieron una subida bastante acotada, obviamente fue distinta en los distintos meses, pero en general uno ve una tensión importante en los precios. Y además, en términos de los flujos, cuando uno analiza los flujos brutos y los flujos netos, seguimos observando durante el año 2020 una entrada de inversión extranjera directa comparable al promedio de los últimos 3 años, y también emisiones de financiamiento tanto del sector público como también del sector privado, obviamente en una menor magnitud porque la necesidad de financiamiento fue menor, pero que significó en términos netos una reversión y una reversión de la cuenta corriente, como mencionaba en un comienzo. Creo que eso es lo más destacable en términos de las tendencias que observamos el año 2020 y cómo habíamos entrado a esta situación de crisis en el año, a partir de nuestra evolución de los años pasados. Muchas gracias, Miguel. Sin duda, hay similitudes importantes con el caso de Perú, en particular el tema de los flujos de inversión directa que definitivamente se han convertido en una fuente de financiamiento externo mucho más estable e importante para estos países. Pero veamos ahora el caso de Colombia, donde quizás los flujos de portafolio siguen teniendo un peso importante también en el financiamiento externo. Enrique, por favor. Gracias, Adriana. Buenos días a todos y a todas, y buenas tardes y noches en otras partes del mundo, ¿sí? Quiero agradecer en nombre del Banco de la República por esta invitación a compartir con ustedes sobre las características y dinámicas más importantes de los flujos de capital del país. Primero, permítame compartir 2 filminas inicialmente que les voy a mostrar, ¿sí? ¿Lo están viendo, por favor? Sí. Sí. Bueno. Entonces, de nuevo quiero agradecer al FLAR y a la CAF por esta invitación, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos nosotros? Y como bien lo han planteado Miguel y Mauricio, ¿qué ha ocurrido en Colombia y que está acorde con lo que se ha venido manifestando en las últimas décadas en la economía de América Latina? Encontramos en la gráfica de la izquierda y la derecha la evolución de los flujos de capital y la evolución de las necesidades de financiamiento externo, dado el déficit corriente que Colombia presenta en su balanza de pagos. Observamos que la línea roja, que es la cuenta financiera que nos registra los flujos de capital, ha sido continuo y creciente en ciertas épocas, y en otras épocas se reduce ese nivel gracias a que el déficit se cierra, ¿sí? Lo importante en el país es que esto ha permitido financiar el déficit corriente del país, ¿sí? Y esto ha ocurrido en el contexto de una amplia liquidez en el mercado internacional, un crecimiento económico de la economía colombiana que generó un ambiente de confianza, especialmente en la década pasada y en la década antepasada, en la mitad y en la primera mitad de la década pasada, ¿sí? Y ello generó un ambiente de confianza en los cuales los inversionistas internacionales generaron importantes flujos de entrada de capital hacia Colombia, inversiones directas, inversiones de portafolio y la deuda externa. Como bien lo señaló Miguel, el contexto de esta dinámica de los flujos de capital se ha dado en 3 episodios importantes. La crisis financiera de 2008-2009, que luego lo que generó fue una expansión en la liquidez monetaria internacional. Luego viene un boom energético para el caso colombiano que se aprovechó los buenos precios del petróleo y del carbón, ¿sí? Entre 2010 y 2014, el primer semestre, y posteriormente la distorsión de estos precios que generaron un choque negativo en los términos de intercambio y hubo el cierre del déficit externo colombiano, gracias fundamentalmente al cierre del gasto, especialmente del sector privado. Y el último episodio importante es lo que ocurrió el año pasado, producto de la pandemia, ¿sí? Que lo ubicamos en el 2020 gracias o como resultado del COVID-19. En 2020, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los flujos de capital, especialmente los asociados con inversiones directas, se redujeron sustancialmente, cerca de la mitad en dólares, se redujo los flujos de inversiones directas hacia Colombia. Y esto fue compensado por el incremento de la deuda externa a través tanto de inversiones extranjeras de portafolio como la colocación de préstamos, o el incremento de los préstamos contratados en el mercado externo. Hay que señalar que en el caso colombiano hemos hecho ejercicios sobre paradas súbitas de capital con base en la metodología
expuso Cavallo y demás hacia el año 2013-2014. Y en lo que mostramos aquí en esta gráfica entre 2000 y 2020, no hemos encontrado episodios de reversiones de flujos de capital stock, cosa que sí ocurrió a finales del siglo pasado, cuando la economía colombiana vivió una recesión muy fuerte. ¿Sí? En la siguiente gráfica estamos mostrando cuál ha sido la estructura de la evolución de los flujos de capital, tanto la entrada de capital extranjero, que lo mostramos en el lado izquierdo, como las salidas de capital colombiano hacia el exterior. ¿Qué encontramos en el caso de la entrada de capital extranjero? El color verde de las barras nos están mostrando qué es la más importante y son las inversiones extranjeras directas. Y esto es un elemento central para la economía colombiana porque, como vamos a ver más adelante, es el principal componente de nuestros pasivos externos. Esto fue creciente, excepto el último año, el 2020, cuando su relevancia pierde frente a los flujos de inversiones extranjeras de portafolio y otra inversión. En el caso de los flujos de inversiones extranjeras de portafolio, hay que decir que Colombia empieza a registrar aumentos sustanciales, ¿sí? Particularmente después de 2011, cuando Colombia adquiere de nuevo el grado de inversión, ¿sí? Y se mantienen unos flujos positivos crecientes entre 2011 y 2017 y vuelven a retornar de manera importante en 2020. El otro componente, que es el componente naranja, es la otra inversión, que corresponde básicamente a préstamos externos, ¿sí? Y estos préstamos externos han tenido una importancia suma, especialmente en 3 años, 2010, 2018 y 2020. En 2020 básicamente corresponde a las necesidades de financiamiento que requirió el sector público colombiano para entender todos los estragos que ha generado la pandemia en Colombia, ¿sí? Del lado derecho mostramos las salidas de capital colombiano. Y en general se repite de alguna manera la historia que he encontrado del lado de los pasivos, ¿sí? Y la franja verde, que es la inversión directa de Colombia en el exterior, es el principal componente de los activos externos de Colombia. Otro elemento central es la acumulación de reservas internacionales, la cual ha permitido a Colombia tener un colchón importante para poder cumplir con sus obligaciones, para tener la credibilidad en que va a poder cumplir los cumplimientos de la deuda que tiene Colombia con el resto del mundo. Y el otro elemento central dentro de estos activos externos son los flujos de inversiones de portafolio en el exterior, especialmente generados por entidades del sector privado, especialmente fondos de pensiones y otras del sector real. En general, lo que podemos decir nosotros, si agregáramos los flujos de capital de acuerdo al plazo, un ejercicio que hicimos es que cerca del 95% de estos flujos de capital lo podemos catalogar como de largo plazo para el periodo 2010-2020. ¿Sí? Eso entendiendo el largo plazo como aquel que es mayor a un año. Y el resto, 5%, corresponde a flujos de capital de corto plazo. Eso es lo que puedo compartirles inicialmente en esta primera ronda. Muchas gracias, Enrique. Definitivamente, pues ha sido un cambio favorable para Colombia el hecho de que estos flujos tengan mayores plazos y que eso haya ocurrido en los últimos 10 años, que reduce la vulnerabilidad del país. Y vamos a cerrar esta primera ronda con el caso de México. Gerardo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a Carlos y a Flar y acá por la invitación. Quisiera dar como un contexto de los últimos 5 años aproximadamente de cómo las condiciones han evolucionado a nivel internacional y cómo estas condiciones han influido en los flujos de capital hacia México. En primer lugar, las diferentes medidas en materia de política económica implementadas en varios países después de la gran crisis financiera de 2008-2009 han contribuido a que el sistema financiero mundial haya sido resistente durante la pandemia de COVID-19 desde marzo del año pasado, en un entorno en el que las condiciones financieras se relajaron significativamente, en gran medida, como ya lo mencionaron en la introducción, a la respuesta de política de las autoridades monetarias en aquellas economías con importancia sistémica. En este contexto, los flujos de capital a las economías emergentes en general han experimentado un fuerte repunte durante la primera parte de este año, no solo en comparación con la fuerte salida experimentada el año pasado, en el contexto de una contracción económica enorme e incertidumbre sin precedentes,
sino con otros años de incrementos en los flujos de capital hacia este grupo de economías. De hecho, en lo que va del 2021, se ha alcanzado el mayor monto acumulado de flujos de capital para economías emergentes, al menos desde 2015. Ahora bien, si eliminamos a China de la muestra, los flujos acumulados de economías emergentes son comparables a los registrados, por ejemplo, en 2008, por lo que una buena parte de los flujos de economías emergentes en lo que va del año estarían siendo canalizados a este país asiático. En el caso particular de México, lo que hemos visto ha sido un comportamiento relativamente similar al resto de las economías emergentes, aunque con ciertas diferencias en la composición de los flujos. Por un lado, en 2021 podemos observar un comportamiento favorable en los flujos hacia instrumentos de renta fija, comparable a lo registrado en años previos, aunque con una cierta desaceleración desde finales de febrero, principios de marzo, ante los incrementos en las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. En el caso de los flujos hacia instrumentos de renta variable, el comportamiento fue más favorable que en los últimos 2 años, aunque también se ha observado un estancamiento en las últimas semanas. ¿Cómo se compara esto con 2020? Bueno, pues al igual que en otras economías emergentes, México registró fuertes salidas de capital durante la mayor parte del año pasado, y de hecho entre finales de marzo y principios de abril de 2020 se dio la salida de capital más abrupta de instrumentos de renta fija en los últimos años. En el caso de los instrumentos de renta variable, se registraron salidas netas de capital durante la mayor parte del año, aunque no tan abruptamente como en el caso de los instrumentos de renta fija. Entonces, durante 2020, claramente la incertidumbre asociada a la pandemia fue el principal factor detrás del comportamiento de los flujos de capital, y desde finales de febrero de 2020, a medida que la pandemia se extendía por el mundo, se observaron grandes afectaciones sobre la actividad económica mundial, lo que propició un deterioro significativo en las condiciones financieras globales al inicio de la pandemia, hasta que los principales bancos centrales tomaron acciones también sin precedentes. Durante el segundo trimestre del año pasado, se registró una súbita y profunda contracción económica mundial que condujo a una revisión de las expectativas económicas y a una disminución en los precios de las materias primas, principalmente el petróleo, lo que deterioró aún más el atractivo de las economías emergentes exportadoras de materias primas como un destino para las inversiones. Ahora, ¿qué podemos esperar en este 2021? Bueno, si pensamos en 2 categorías de factores detrás de los flujos de capital, por un lado los factores globales y por otros factores locales, en 2020 los factores globales dominaron sobre los factores locales o idiosincrásicos y explican en gran medida las salidas de capital observadas. En este año han tenido una contribución más positiva ante la mejoría en las perspectivas económicas. A diferencia de entornos de alta volatilidad, en el que los flujos de economías emergentes tienden a comportarse siguiendo una dinámica de manada o herd behavior, este entorno de relativa mayor estabilidad y mejores perspectivas económicas podría conducir a una dinámica de mayor diferenciación dentro de la categoría de activos de economías emergentes. En estas condiciones, los factores domésticos comienzan a tener un peso más alto, más relevante, por lo que es importante que la política económica doméstica busque mitigar vulnerabilidades macroeconómicas en un entorno en que muchas economías emergentes tienen importantes necesidades de financiamiento y en el que las tasas de interés globales pudieran aumentar. Si bien no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad, derivados de deterioros en la evolución de la pandemia o retrasos en los procesos de vacunación, la dinámica que se espera o que podrían seguir los flujos de capital de economías emergentes puede ser más positiva definitivamente comparado con lo que vimos el año pasado. Y con esta parte concluyo mi intervención. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, lo que tenemos en esta primera ronda de preguntas y conectándome un poco con lo último que mencionabas, para este año pues vamos a tener una posición un poco más constructiva, tanto de los llamados push factors como pull factors,
con el tema de la recuperación, aparte de los episodios de volatilidad que se puedan tener. Ahora, pasando a una segunda ronda, quisiéramos evaluar un poco las vulnerabilidades asociadas con la composición de los flujos de capital. En las últimas décadas también los mercados locales de renta fija han tenido un desarrollo importante, ofreciendo títulos en moneda local, mayores plazos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo esa distinta composición, hacia dónde se están dirigiendo, hacia qué tipo de instrumentos y qué tipo de plazos y en qué monedas se han dirigido estos flujos de capital a los distintos países de la región, cómo puede eso poner en una posición más o menos vulnerable a estas economías de cara al cambio en las condiciones externas o domésticas. Y empecemos en esta oportunidad con el caso de Chile. Miguel. Bueno, continuando con este tema, la pregunta está, creo, bien relacionada con lo que vimos en la primera parte de la primera ronda de preguntas. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, como mencionaba, los flujos de capitales a Chile, y también ha sido una constante en la región, un patrón común, se han mantenido concentrados en inversión extranjera directa, y por lo tanto, y ahora paso a centrarme más en el caso de Chile, hasta el momento, afortunadamente, no lo vemos eso como una fuente importante de vulnerabilidades, ¿no? Me refiero a los flujos de capitales, no han dado su concentración en estos elementos más de largo plazo, como nos llamó el Banco Central de Colombia. No vemos ahí, para el caso de Chile, una fuente de vulnerabilidad muy relevante, por una parte. Lo otro es que, en términos de los descalces cambiarios que observamos en Chile, esos son bastante acotados, y de hecho incluso son más en la parte activa que en la parte pasiva. Por lo tanto, tampoco eso ha sido una fuente de preocupación hacia adelante. Ahora, obviamente el panorama no está exento de riesgos. Estamos en un ambiente de bastante volatilidad mundial, con mucha reacción a noticias, y en particular a lo que va a ser la trayectoria política monetaria de la FED, que me voy a referir un poco más de detalle en la siguiente ronda. Pero hasta el momento yo diría que por la composición de ahorros de flujos que hemos tenido, muy centrado en la parte de inversión extranjera, en Chile con descalces cambiarios muy acotados, no vemos eso como una fuente para Chile de vulnerabilidad muy relevante. Ahora, solamente una breve mención a riesgos para la región en general. Esto es algo que también mencionamos en nuestro informe reciente de política monetaria. Hay un riesgo muy relevante que en las condiciones financieras muy amplias, como destacaba Pablo Sanguineta al comienzo, y varios otros expositores también, que han sido el resultado de estas políticas monetarias y fiscales muy expansivas en las economías avanzadas, en la medida que se produzca un retiro anticipado de esos estímulos, o que la percepción de riesgo, o del apetito por riesgo más bien, hacia la economía emergente cambie en forma abrupta, eso podría generar ajustes desordenados en los mercados y tensiones financieras que, dada el mayor endeudamiento que hemos adquirido todos durante este episodio para hacer frente a esta crisis, eso podría generar complicaciones importantes en algunas economías. Esa es básicamente la visión que tenemos respecto a estos puntos. Miguel, y en el caso de Chile, la deuda del sector privado, ¿ves por ese lado que hay riesgos? No vemos mayores riesgos por ese lado. Como mencionaba, los descalces cambiarios son elevados, o sea, perdón, son muy acotados. Y sí aprovecho de hacer una mención. Generalmente nuestros niveles de deuda son, cuando uno mide con respecto al PIB de las empresas chilenas, son grandes en un contexto internacional. Pero hay que hacer dos connotaciones importantes. Uno es que, como mencionaba, nuestro stock de inversión extranjera es bien en el exterior, es bastante importante, y por lo tanto muchas empresas chilenas han hecho inversiones fuera del país, y por lo tanto ha aumentado su tamaño tanto de activos como de pasivos, y eso tiende a elevar un poco los mecanismos de deuda. Y una parte importante también de la deuda externa en Chile
que parecen como préstamos, son en realidad contribuciones de capital de las matrices a las filiales que operan en Chile. Por lo tanto, tampoco vemos ahí una fuente de vulnerabilidad muy relevante. Y reitero también que los spreads y los indicadores de condiciones financieras que monitoreamos en el banco, tanto de riesgo externo en Chile, costo de financiamiento de la banca y las tasas de colocación de los spreads de colocación de bonos, también se han mantenido en niveles que, si bien son algo más altos que los niveles de los años anteriores, son todavía bajos en un contexto histórico. Muy bien. Pasemos ahora entonces al caso de Colombia. Enrique, en el caso de Colombia, pues también ha habido un apetito importante para los activos de Colombia, sobre todo, digamos, es uno de los países que se vio muy favorecido luego de que Brasil perdiera el investment grade. En ese sentido, ¿cómo ves que y la presencia de este tipo de financiamiento puede entrañar riesgos para Colombia? Gracias, Adriana. Permíteme comparto estoy compartiendo la primera, sí. Sí. Bueno, en el caso colombiano, igual como lo planteaba Miguel ahora rato, ¿sí? Lo que nos muestra en el gráfico de la izquierda es la posición de inversión internacional de Colombia, ¿sí? Al cerrar 2020, lo que encontramos es que Colombia tiene una posición de deuda neta frente al resto del mundo y eso equivale a casi 2/3 partes de nuestro Producto Interno Bruto. Aquí lo importante a destacar es la composición de los pasivos externos netos, ¿sí? Y lo que encontramos es un poco más de la mitad de esa posición pasiva externa neta. Lo que implica es que Colombia, por el hecho de tener este tipo de capitales que son estables y son de largo plazo, le ha permitido amortiguar los diferentes choques externos que ha enfrentado en las últimas 2 décadas, por ejemplo. ¿Sí? Y ello también hay que caracterizar esta inversión extranjera directa, que llegan a actividades como la extractiva, en donde se requieren permanentemente capitales año tras año para su exploración, explotación y exportación, generando ingresos externos para el país, y otro tanto se destinan a operar en el mercado interno, especialmente en los sectores de comunicación e industria, y son empresas grandes y las líderes, ¿sí? El otro componente importante tiene que ver con otra inversión a inversiones de portafolio, que si lo sumamos es cerca del 32% del Producto Interno Bruto en los pasivos externos netos. Y es lo que mostramos en el lado derecho, que mostramos la evolución del saldo de la deuda externa, ¿sí? ¿Qué encontramos sobre la deuda externa? Encontramos que se ha incrementado y en el último año se incrementó cerca del 12%, ¿sí? Equivaliendo a final de 2020 cerca del 55% del Producto Interno Bruto. Al desagregar por sectores, lo que encontramos que el mayor componente corresponde de la deuda al sector público. Cerca del 60% está en cabeza del sector público y cerca del 40% en cabeza de las empresas del sector privado. Sobre el sector público, muy rápidamente podemos decir que se elevó en los últimos 10 años casi del 14% del Producto Interno Bruto a cerca del 32% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y que el crecimiento en 2020 fue jalonado por las necesidades de financiamiento del gobierno nacional para atender los estragos hechos por la pandemia. Y aquí hay que destacar este préstamo que otorgó el Fondo Monetario a través de su línea de crédito flexible, ¿sí? El cual otorga a países que tienen marcos sólidos en cuanto a sus fundamentos macroeconómicos y manejo cambiario y de tasa de inflación, ¿sí? Sobre el sector privado, muy rápidamente, tenemos que decir que también crece, ¿sí? Y crece continuamente durante los últimos 10 años y al finalizar 2020 cerca del 22% la deuda externa del sector privado, ¿sí? Por plazos de contratación puedo indicar que cerca de las 2/3 partes corresponden a deudas de mayor de un año, ¿sí? Y acá vale la pena señalar que esas deudas están concentradas en grandes empresas y empresas que tienen componente de capital extranjero. El otro tercio de la deuda, del saldo de la deuda, corresponde básicamente a entidades como bancos, de algunas empresas del sector real, y los bancos utilizan estas deudas para financiar el comercio exterior, ¿sí? Por composición, los sectores prestatarios en Colombia corresponden el 80% del total del saldo a empresas del sector real y entidades financieras no depositarias, y el 20% corresponde a deudas de los bancos. Finalmente, quisiera cerrar
¿qué ha ocurrido con el costo de financiamiento? Y en el caso del sector privado, lo que hemos encontrado es que hay una tendencia a la baja, tanto en los préstamos que le otorgan a las empresas, tanto de corto como de largo plazo. En el caso del corto plazo, por ejemplo, al iniciar 2020, la tasa de financiamiento era cerca del 3.2%. En diciembre se redujo a 2.3%, casi un punto porcentual. Y en el caso de largo plazo, se redujo para el mismo periodo de 7.3% a 5.6%. Entonces, lo que encontramos nosotros es que la posición de inversión que nos muestra la vulnerabilidad de la economía colombiana frente al resto del mundo, si bien es cierto, tenemos unos riesgos, tenemos unos pagos que cumplir, observamos que los riesgos son menores en la medida que son capitales de largo plazo, capitales vinculados, ¿sí?, al país, produciendo riqueza, produciendo exportaciones, y las deudas por préstamos y emisión de títulos de deuda corresponden fundamentalmente a largo plazo. Muchas gracias, Enrique. ¿Y estimarías que por el hecho de que parte de esta inversión directa hacia Colombia se concentre en el sector petrolero, que sabemos que a largo plazo pues hay este intento de descarbonización en el mundo? ¿Ves que, digamos, más a largo plazo puede haber riesgos por ese lado? Sí, pensando más en el mediano plazo, podría pensar en que hay algunos riesgos de mineros flujos, especialmente por el lado del carbón. De hecho, la situación de la economía del carbón en Colombia ha entrado en crisis en algunas empresas por precisamente todo el tema de la transición energética en el mundo y el problema del calentamiento global. Por el lado del petróleo, pues lo que hemos encontrado es que la empresa petrolera de Colombia ha venido diversificando su producción y está transitando más hacia energías más sostenibles con el medio ambiente. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Vamos a pasar ahora al caso de México con Gerardo. Y aquí sería interesante pues, también que nos comentes un poco sobre, digamos, las perspectivas de inversión directa en México, sobre todo de cara a este repunte que vamos a ver en la economía norteamericana y cómo podría afectar eso en las perspectivas de inversión en México. Muchas gracias, Adriana. Sí, efectivamente. El apoyo fiscal, digamos, masivo que se ha dado en economías sistémicas, en particular en Estados Unidos, lo que ha resultado es en una perspectiva de mayor crecimiento económico. Para este año, incluso con los anuncios más recientes de programas de inversión en infraestructura, para el próximo año y los siguientes, ¿no? Entonces, lo que esto ha ocasionado es a favorecer el desempeño de activos que son más sensibles al ciclo económico, lo que ha dado a los flujos de capital hacia México y en general, yo diría, hacia economías emergentes, un sesgo relativamente mayor hacia activos de renta variable. Y esto lo hemos observado en lo que va del año. Entonces, si bien esta situación pudiera sugerir una mayor estabilidad y resiliencia en los flujos de capital a México y otras economías emergentes, también hay que señalar que en buena medida los flujos están condicionados a estos programas de estímulo. De esta manera, y ya lo mencionaba Miguel, existen factores de riesgo, ¿no? Por un lado, un retiro de programas de estímulo monetario adelantado, o por otro lado, incluso un sobrecalentamiento en algunas de estas economías que podrían generar episodios de volatilidad en los flujos hacia economías emergentes. En México, hasta ahora, los mercados financieros han tenido un comportamiento mixto. El peso mexicano ha presentado volatilidad, mostrando cierta depreciación desde diciembre. Y por otro lado, las tasas de interés de mediano y largo plazo han aumentado en línea con otros mercados emergentes. Entonces, en general, diría que persisten riesgos para el sistema financiero mexicano asociados a un posible apretamiento de las condiciones financieras globales y que se mantenga cierto grado de volatilidad, en particular ante la posibilidad de que se presenten reajustes de portafolios entre activos riesgosos. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar con el caso
porque ya, digamos, el tiempo nos está comenzando a presionar. Mauricio. Gracias. Sí, dos cosas. Una que un poquito escapa al tema, pero me parece importante sobre los flujos de capitales de corto plazo que, como han señalado, son los menos preponderantes en el financiamiento de nuestras economías. Pero es importante que estos flujos normalmente se dan en episodios de alta liquidez global, donde el dólar se debilita y donde hay demanda por no comercial por commodities. Entonces tenemos que normalmente nuestros 4 países justo tienen episodios de alto precio de commodities juntos con alta entrada de capitales. Entonces tenemos 2 choques sincronizados que un poco me va a llevar a hablar en la última parte sobre el tema de la necesidad de contar con liquidez internacional, ¿no? Disponible. Eso es un poco sobre la correlación entre el flujo de capitales y los flujos y los términos de intercambio, ¿no? En cuanto a la estructura de los flujos para Perú, en el 2021 y 2022 es algo similar al 2020, se proyecta bajo déficit en cuenta corriente, los requerimientos financieros más van a venir del sector público, ya se hizo una emisión de bonos este año en marzo. Acá tengo algunos datos que un poco era la pregunta inicial. Tenemos una deuda pública básicamente de largo plazo, obviamente, con tasa fija en un 90% de su deuda, básicamente por las emisiones de bonos. Tenemos una deuda que en un 60% está ya en moneda nacional, es un porcentaje que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. En este último año, obviamente, hubo emisiones en los mercados internacionales que redujo un poquito este ratio de solidarización, pero el ratio es elevado. Y también la vida media de la deuda está en más o menos 13 años, ¿no? Un poco para ver el tema de los riesgos sobre los capitales más inestables. O sea, la deuda pública es baja y está haciéndose financiada obviamente con emisiones de largo plazo. Y en el caso del sector privado, también, al igual que lo que dijeron anteriormente, como en Colombia, hay buena parte de la inversión que va a venir para el lado de la actividad minera, y otra parte, como señalaron para México, va a venir también para el lado de la infraestructura. Entonces, básicamente el financiamiento para el caso peruano va a seguir siendo vinculado a capitales de largo plazo. Y los requerimientos medidos a través del déficit en cuenta corriente son en términos agregados bajos para el 2021 y 2022. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, digamos, en líneas generales lo que se desprende de los comentarios que ustedes han señalado es que debido a la estructura y al tipo de financiamiento externo que está recibiendo la región, pues los riesgos de algún modo serían acotados al menos en el corto plazo. Yo le voy a pasar la palabra ahora a Carlos para continuar con la tercera ronda de preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias, Adriana. Ahora vamos a la sesión de cierre con una mirada hacia el futuro. Ya hemos venido a lo largo del diálogo comentando ciertos elementos, especialmente en términos de los riesgos. Hemos hablado de que uno de los elementos que ha estado presente durante esta crisis ha sido la rápida y gran respuesta de bancos centrales como la Reserva Federal. Otro factor ha sido que se han ajustado las cuentas corrientes, pero de los países de la región, pero ambos factores pueden cambiar hacia el futuro, por no mencionar otros, de los cuales seguramente ustedes nos estarán comentando a continuación. En tal sentido, digamos, los riesgos persisten, inclusive vimos en las primeras semanas de marzo un aumento de los spreads de la deuda soberana de la región, el cual se ha ajustado. Y en consecuencia nos gustaría conocer su opinión sobre los principales retos y riesgos para la estabilidad macroeconómica y financiera desde cada una de sus perspectivas. Para tal efecto, le doy la palabra en primer lugar a Gerardo, que nos dé una visión desde la economía mexicana. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos han aumentado significativamente, lo cual refleja en parte una mayor confianza de los inversionistas en las perspectivas económicas, pero también podría ser una señal de preocupación por la inflación en el contexto de importantes estímulos para las economías en todo el mundo.
No obstante, hay algunos indicios de que la reciente alza en tasas de interés pareciera estar asociada a perspectivas de crecimiento más sólidas, más que preocupaciones por parte de la inflación. Así, el alza en tasas de interés internacionales ha tenido lugar en un contexto de sólidos flujos de capital a las economías emergentes, si bien estos se han desacelerado recientemente. Entonces, las razones del alza en tasas hasta ahora, digamos, podríamos decir que son buenas noticias sobre la recuperación, y podría esperarse que los factores globales sean una influencia positiva que siga favoreciendo la entrada de flujos de capital hacia los mercados emergentes. Sin embargo, más allá de la causa del alza en las tasas de interés, lo cierto es que dicho movimiento implica condiciones de financiamiento más apretadas para economías emergentes que pudieran acrecentar vulnerabilidades en algunas de estas economías, particularmente en un contexto en el que existen significativos requerimientos de financiamiento por parte de aquellos países donde se han implementado programas masivos de estímulo para hacer frente a la pandemia. Hasta ahora, los programas de compras de activos de los principales bancos centrales siguen contribuyendo a mantener condiciones financieras relativamente acomodaticias, pero en la medida en que comience un proceso que se espere que sea gradual de normalización de la postura monetaria, podría registrarse un apretamiento en estas condiciones de financiamiento. Y para cerrar, mencionaría una última consideración y se refiere al rol de China, la entrada de China en los índices globales de inversión. En la medida en que China empiece a tener un rol más importante en ese tipo de índices, se podría observar un desplazamiento de otras economías emergentes, similar al que se observó en el caso del plano comercial cuando China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, es un factor que debemos mantener presente y por el cual se aumentan las razones por las que debemos mantener un marco sólido de política macroeconómica en nuestros países. Y con esto concluiría mi participación el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo, por tus comentarios finales. Sin duda, un elemento clave que traes a la mesa, del cual no habíamos hablado, es la participación de China en estos índices y que demandan, digamos, contar con muy buenos fundamentales en términos de política macroeconómica en nuestros países. A propósito, digamos, dándole la palabra a Enrique, yo le preguntaría, uniendo esta intervención de Gerardo y estos elementos, ¿de qué considera él que dependen que se mantengan estos flujos externos hacia el sector público y privado, especialmente hacia el sector privado en la región? Le doy la palabra a Enrique. Gracias, Carlos. ¿Sí? Una última filmina, ¿sí?, para mostrarles un poco la consideración y cómo analizamos nosotros el continuo acceso de financiamiento externo, especialmente hacia las empresas del sector privado. ¿Sí? Ya muy bien Gerardo lo señaló, pues, el lado de los fondos prestables pues va a depender mucho de lo que suceda con las decisiones de política monetaria de los países desarrollados, influenciados tanto por la coyuntura de la salud pública y la aceleración en el crecimiento económico. ¿Sí? Pasando al caso del sector privado y específicamente de las empresas, nosotros hemos hecho unos ejercicios teniendo en cuenta los datos que reportan las diferentes empresas en Colombia. Hemos encontrado que estas empresas puedan tener un acceso continuo a este financiamiento externo, siempre y cuando sean empresas que actúen como líderes en sus diferentes sectores. Eso es una cosa muy importante porque estas empresas pues jalonan y tienen buenos ingresos y ingresos no solamente que le permiten coberturas naturales para atender todos sus compromisos de moneda extranjera, ¿sí? Y porque también ellas están vinculadas de manera estrecha con las operaciones de comercio exterior de bienes y servicios. Otro elemento importantísimo en este tipo de empresas que concentran la deuda externa del sector privado colombiano es que tengan capital extranjero directo, porque de alguna manera, como bien lo planteaba ahora Miguel, ¿sí?, hace rato,
esa fuente de financiación se ha convertido en una fuente muy importante en los últimos años en América Latina. En el caso colombiano, los préstamos externos de las empresas vinculadas por inversión directa representa casi la tercera parte del total de la deuda externa privada del país. Y esto da un marco de confiabilidad y de alguna manera reduce esos riesgos. Y finalmente, este tipo de empresas tienen que tener alguna tradición o alguna participación frecuente en los mercados financieros internacionales. Otro elemento central para uno valorar el continuo acceso a este financiamiento externo es analizar la hoja de balance de las empresas, por ejemplo, su grado de apalancamiento. Podemos definirlo como la relación entre el capital y el activo total. Según los estándares de texto, encontramos que debe ser mayor o igual al 6% esta relación. ¿Sí? Y eso es una condición suficiente para que ellas de alguna manera puedan seguir accediendo al financiamiento externo. Otro elemento central es la exposición cambiaria. Como bien lo planteaba Miguel, el caso colombiano también en los ejercicios que hacemos permanentemente a las empresas que tienen un alto nivel de endeudamiento en moneda extranjera, encontramos que en el caso colombiano esa exposición cambiaria en términos del volumen de sus pasivos en moneda extranjera está concentrada en grandes empresas. Empresas que por un lado tienen coberturas naturales porque son exportadoras o importadoras. Dos, son empresas que permanentemente están haciendo coberturas financieras sobre tasa de cambio. Y tres, son empresas que tienen un alto componente de capital extranjero. Esto entonces nos permite tener un descalce cambiario acotado, que es clave, ¿sí? Para evitar el miedo a la flotación y que los bancos centrales puedan dejar flotar la tasa de cambio sin mayores afectaciones a las hojas de balance de las empresas. Y finalmente, sobre la rentabilidad, pues lo que hemos encontrado nosotros un poco es que los márgenes, el ROA, el ROE, tienen ser mayores al 5% para que estas empresas continúen accediendo a financiamiento externo a través de deuda. Con eso voy a cerrar mis planteamientos a nivel general, por qué las empresas o cuáles serían las condiciones de las empresas para continuar accediendo a financiamiento externo a través de préstamos o a través de inversiones extranjeras directas a través de préstamos externos. Muchas gracias, Enrique, por tu intervención. Nos traes elementos a la mesa de orden microeconómico. Ya Miguel nos hablaba sobre el tema de los descalces, que los estás viendo, digamos, bien cubiertos en términos relativos en el caso colombiano, y también los elementos de la hoja de balance, que por fortuna, digamos, vemos, como nos comenta, que vienen evolucionando de manera positiva. Sin embargo, pues es claro que son elementos a considerar hacia futuro, y ante un cierre de financiamiento externo esto podría afectarse en el futuro. También hay un elemento que hemos experimentado en las últimas semanas, como decíamos, y es un incremento de los spreads de deuda soberana. Obviamente eso también le pega al sector privado, y nos ha traído en la discusión en varios lugares por parte de varios analistas sobre la posibilidad de un nuevo taper tantrum para las economías emergentes. Al respecto, me gustaría que Mauricio nos contara sobre desde su visión, los principales retos que esto plantea y los riesgos que ve en esta materia en términos de flujos de capitales, desde la perspectiva peruana, de la economía peruana. Gracias, Carlos. Sí, justo es interesante ver que en algunas encuestas a los administradores de fondos dedicados a economías emergentes, la pandemia ha dejado en algunas encuestas de ser el principal factor de riesgo, porque ellos ya ven un proceso de vacunación sólido, ¿no? Y ha pasado a ser las principales preocupaciones, correcciones en mercado de activos como el de bonos o retiro anticipado del estímulo monetario por parte de la FED en este contexto de expectativa de inflación al alza. Entonces, es muy relevante ese punto. Respecto a qué tanto se parece al episodio de 2013, tengo un par de factores que diríamos podrían favorecer un ajuste más acelerado al alza de tasas de largo plazo, pero por otro lado, otro factor que va en sentido contrario. En el 2013, el déficit fiscal de Estados Unidos era alrededor de 2.5%. Este año va a ser 7%. Entonces, hay más oferta de bonos que a su vez podría llevar a la Fed a hacer un retiro porque la brecha de productos se está cerrando y podría ser más hawkish, digamos, en su política. Y por otro lado, también es importante recordar que hasta el 2014, acordémonos que el taper tantrum empieza
mayo del 2013, hasta el 2014, a mediados de 2014, China seguía comprando bonos y llegó a reservas internacionales a un máximo de 4 billones recién en el 2014. O sea, había un agente que demandaba que nuevamente ponemos a China en el escenario, y ese no va a estar. O sea, por ese lado hay dos factores que pueden impulsar. Pero por otro lado, tenemos un compromiso de la Fed mucho más claro ahora de que va a hacer sus políticas expansivas, incluso más allá de que el mercado laboral se consolide, no van a subir tasa de interés en los próximos 2 años, van a mantener su política de compras. Recordemos que en el 2013, Bernanke habló en el Congreso en mayo, ante una pregunta fue que saltó todo el ruido en el mercado, y ya 7 meses después ya empezaba a reducir su monto de compras. En este caso, el compromiso de la FED es mucho más sólido que en el 2013. Eso un poco dejo balances a favor y en contra, entonces ahí siempre la precisión de horóscopo en cierta forma, pero bueno, el mensaje ahí, con lo cual quería terminar un poco sobre el tema de Perú, es que siempre va a haber harta incertidumbre en los mercados, y por eso el Banco Central considera importante mantener niveles de liquidez internacional significativos, ¿no? Importantes que reduzcan reduzca un poco la incertidumbre o permita manejar mejor esta incertidumbre, y que lo veo como un complemento, es una medida unilateral que es complementaria a las opciones que ofrece el FCL, el FLAR y organismos internacionales, los SOP de la FED. ¿En qué sentido es complementario? En que, claro, ambos apoyan en el momento de salida, pero una diferencia importante de la acumulación de reservas es que también tiene un carácter preventivo, porque opera también durante la entrada y evita que el tipo de cambio se desalinee excesivamente respecto a sus fundamentos. Entonces, tiene el carácter tiene un objetivo en la entrada y un objetivo en la salida, y en la salida es complementario con las facilidades crediticias que se ofrecen, ¿no? Y otro punto importante de evaluar, que tal vez Carlos lo puede tener más en mente, es en qué medida las líneas multilaterales pueden ser suficientes en el contexto de demanda simultánea, ¿no? Para choques idiosincráticos es claro que han ayudado un montón, pero por ejemplo un contexto como la pandemia, donde 200 economías están en recesión y todas necesitan financiamiento, probablemente casi todos sus sectores públicos van a requerir financiamiento, ¿en qué medida la simultaneidad de la demanda hace que esta primera línea de defensa de reservas, de acumular reservas internacionales, siga siendo importante, ¿no? Bueno, eso es todo por el lado de Perú. Muchas gracias, Mauricio. Veo que traes elementos muy importantes, digamos, al diálogo, a la mesa, en especial el efecto o la característica más bien dominante es de incertidumbre. Ante esta incertidumbre y pese al compromiso muy fuerte que ha manifestado la Reserva Federal, pues lo mejor es estar preparado en términos de colchones de liquidez. Lo que mencionas es muy clave. Sin duda, estamos en una crisis sistémica, pero ante la gran liquidez que ha habido internacionalmente, pues ha podido llevar sin mayores tensiones en general, digamos, en los mercados cambiarios. Esto puede cambiar a futuro por múltiples razones que ya las hemos comentado a lo largo del diálogo. Y la mejor forma es estar consolidando colchones de liquidez, siempre tener seguros complementarios a lo que es el nivel de reservas internacionales. Muy bien lo mencionabas sobre la posibilidad de siempre estar fortaleciendo ventanillas de liquidez por medio de organismos multilaterales. Sin duda es un elemento muy clave hacia futuro. Los 4 países aquí muy bien representados, pues vemos que van avanzando y han avanzado en esa dirección a la hora de constituir, digamos, elementos o ventanillas de liquidez que complementen el nivel de reservas internacionales, incluyendo, digamos, también, o resalto el caso de la economía chilena, inclusive con líneas de swap, con bancos centrales, por ejemplo, con el Banco Central de China, que ha aumentado su cupo recientemente, y pues, digamos, es un elemento clave para estar preparados hacia el futuro. Teniendo en mente esto, me gustaría escuchar la perspectiva de Miguel desde la economía chilena, sobre todo pensando en los principales retos en términos de la estabilidad de estos flujos externos, tanto hacia el sector público como privado, y los retos en términos de política para las autoridades económicas. Sí, bueno, gracias, Carlos.
como mencioné al comienzo, han mencionado también mis otros colegas, el programa no está exento de riesgos, algunos bastante significativos, relacionados fundamentalmente en nuestra visión a la evolución de los estímulos de política en Estados Unidos y cómo se va a ir evolucionando. Ahora, tuvimos ya una primera adelanto de esos riesgos, lo estamos viendo ahora con el aumento de las tasas en Estados Unidos, que ha sido bien notorio desde el 5 de enero, cuando la elección complementaria de Georgia ya se consolidó una mayoría pequeña, pero una mayoría al fin y al cabo del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos. Eso obviamente significó expectativas de mayor política fiscal y mayores expansiones, y en nuestra visión son noticias positivas en la medida que están augurando una recuperación más firme, más sólida de la principal economía del mundo. Y en ese sentido creo que es muy importante siempre entender, o más bien explicar los drivers o los movimientos, las fuerzas que están detrás de los movimientos de los activos financieros, y en este caso privilegiamos una visión que se centra en un crecimiento más rápido y más firme de Estados Unidos, y eso son en general buenas noticias para las economías emergentes. Distinto sería el caso de un riesgo que también está presente, de si se empieza a consolidar una visión de una inflación mayor en Estados Unidos, que genere una política eventualmente más restrictiva de la Fed, y en una tasa que tuviera ese origen probablemente va a tener consecuencias bastante más negativas para la economía emergente. Esto nosotros lo analizamos internamente, como mencioné en nuestro informe de política monetaria, es un análisis similar al que se presenta en el WIO, en el Economic Outlook, que acaba de ser publicado esta semana. El origen del shock es muy importante para las consecuencias que eso tiene para nuestra economía, y por lo tanto estar preparado es muy importante. Pasando ahora un poco más hacia las condiciones para mantener el acceso a financiamiento hacia el futuro, yo quería volver sobre algunos comentarios que hizo Pablo Sanguineta al comienzo, que me parece muy importante, que es, como hemos mencionado en este panel, toda la economía representada acá ha mantenido el acceso al financiamiento externo con spreads que, si bien aumentaron, siguen siendo favorables en perspectiva histórica. No diría que hemos vivido un stand-stop, ni mucho menos. Pero nuestra economía está en una posición más vulnerable, los endeudamientos se han aumentado. En el caso de Chile, nosotros hemos ocupado las holguras que habíamos acumulado durante los años de bonanza, en particular en la política fiscal, y también se han ocupado los retiros, los fondos de pensiones para hacer frente a eso. Fue una decisión del Congreso, y se autorizó hasta un retiro del 20% de los fondos acumulados, y eso obviamente plantea desafíos hacia el futuro de cómo se van reconstruyendo esas holguras, y tanto en la parte fiscal como privada. Y también menciono este elemento de mayor endeudamiento del sector privado. La respuesta deseada de política era lograr pasar ese shock de liquidez, de menores ventas en algunas empresas, pero obviamente eso plantea desafíos hacia el futuro, y cómo se van a ir resolviendo es un elemento muy importante, y además en términos y un reto relevante de la política económica. Y con eso concluyo mi participación. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Traes elementos muy importantes en términos de riesgos. Digamos, sí veníamos con un ahorro importante en varias economías de la región, como es el caso de la economía chilena. Atender la crisis ha implicado reducir parte de esos ahorros, y al mismo tiempo, pues el sector privado está, digamos, más vulnerable ante efectos extremos que puedan suceder en el futuro, a lo cual hay que hacer un seguimiento, digamos, continuo. Infortunadamente el tiempo se nos ha agotado, ha sido un diálogo muy interesante. Hemos pasado la hora, pero ha sido muy bien justificado dado los elementos que han estado presentes en el diálogo. Agradecemos mucho a nuestros panelistas, a Mauricio, Miguel, Enrique y Gerardo, por sus muy buenas presentaciones y comentarios. Esperamos contar con ustedes en una futura ocasión.
Hemos tenido un diálogo muy interesante y pues agradecemos mucho a toda nuestra audiencia en las diferentes regiones del mundo por estar atendiendo este webinar organizado por CAF y FLAR, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Les deseamos un resto de día muy bueno, muy provechoso y muy saludable. Gracias. Buen día para todos, muchas gracias. Carlos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Enrique. Gerardo, tengo entendido que ya se acaba de desconectar. Convocatoria, muy amable. Luego.